En el tema 4 abordaremos lo que es la introducción al estudio del mercado, a objeto de analizar los factores técnicos de un estudio de factibilidad de un proyecto. De inicio nos referiremos a las generalidades de lo que implica un estudio de mercado, a objeto de poder establecer y quizás recordar claramente los conceptos básicos para este objetivo. En ese sentido, podemos decir que todo estudio de mercado de bienes y servicios, en una primera instancia, busca disponer de observaciones y análisis referidos a las características y particularidades del producto o servicio a ser generado por el proyecto. Es posible que alguien se pregunte y diga, bueno, si estamos elaborando el estudio del proyecto, se sobreentiende que sabemos qué vamos a producir. Sin embargo, cabe recalcar de que, para dar un ejemplo, si el proyecto se trata de una panificadora, es obvio suponer que se va a producir pan. Pero se debe reconocer que existen distintas variedades, calidades y particularidades del pan en el mismo mercado. De tal manera que en el caso de que se refiera a un mercado en específico, es posible que cierto tipo de pan no sea el requerido por el consumidor. Y debemos recordar de que nosotros, al proponer un proyecto de inversión productiva, lo que pretendemos es ganar dinero. Y para este objeto debemos producir lo que podemos comercializar. En tal sentido, tendremos que identificar los atributos y las particularidades de los productos en función de cada uno de los mercados. Este tema lo vamos a abordar posteriormente con mucho más detenimiento. Tradicionalmente, la finalidad del estudio de mercado está orientada a establecer 4 aspectos. Primero, el balance actual, que representa la situación de la demanda y la forma que es atendida por la oferta. En segundo término, se deben estudiar las tendencias del comportamiento futuro del mercado establecido por los pronósticos de la demanda y la oferta. ¿Esto por qué? Porque un proyecto se implementa para ser utilizado durante el largo plazo y con el transcurso del tiempo la situación del mercado puede cambiar. En tercer término, es importante y necesario el analizar los precios del producto a ser comercializado, a pesar de que si se trata de un producto existente, bueno, pues se puede encontrar los precios de productos similares en el mercado. Pero en el caso nuestro es deseable el establecer un precio en función de los costos de producción del mismo para determinar el nivel de competitividad de nuestro proyecto. Por último, es también importante el definir las maneras específicas previstas para que el producto o el servicio sea conocido. Esto se refiere a lo que es la promoción, pero además que lleguen a las mejores condiciones y al menor costo posible a los consumidores o usuarios finales referido al estudio de la distribución, completando de esa forma el estudio de la mezcla de mercado referido a las 4 P's: producto, precio, promoción y plaza. Sin embargo, sobre todo al presente, cabe reconocer que además de abocarse a la comprensión exacta del bien y o servicio y el tipo de mercado en el que el proyecto se desenvolverá, será muy necesario definir las estrategias más convenientes para alcanzar el éxito en las ventas. En consecuencia, será importante considerar el avance de la ciencia, que hoy vuelca su atención al denominado neuromarketing, que utiliza mediciones psicofisiológicas periféricas y centrales relacionadas con la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, la respuesta galvánica de la piel y otras reacciones físicas de los sujetos estudiados para obtener conclusiones más realistas que faciliten comprender claramente la relación
entre la mente y la conducta de los consumidores. Esto a objeto de definir estrategias más eficientes. En consecuencia, vamos a hacer una revisión bastante rápida a lo que viene a ser la investigación de mercados, porque posteriormente también vamos a efectuar un análisis detallado de este importante aspecto. En ese sentido, podemos decir que resulta ser no solamente necesaria, sino hasta ineludible, porque vincula al consumidor con el cliente y el público con la empresa, mediante la información que se obtiene para identificar y definir las oportunidades, como también posibles problemas del mercadeo, con el objeto de generar, perfeccionar y evaluar acciones y estrategias de marketing. Para este efecto, se debe seleccionar los métodos y técnicas que se encuentran ampliamente detalladas en el libro guía, que posibiliten recopilar información, administrar e instrumentar el proceso de recopilación de datos para analizar e interpretar los resultados, pero además comunicar los hallazgos y sus implicaciones. Al intervenir una gran cantidad de factores subjetivos que influyen en la conducta del consumidor, que al final es la que define la demanda, se hace más problemático su análisis, reconociendo que teóricamente la relación precio-cantidad demandada será inversa. Por lo tanto, se va a tener una elasticidad negativa, al contrario que en la relación ingreso del consumidor cantidad demandada resultará ser directa, elasticidad positiva. Para este efecto vamos a realizar una rápida revisión a los conceptos básicos de microeconomía, aceptando que la relación precio de la demanda va a estar definida por este tipo de función, donde a un precio inicial de P sub 0 va a corresponder una cantidad consumida o demandada, en este caso de Q sub 0, y aún la elevación del precio a P sub 1 corresponderá a una disminución de la cantidad demandada. Esto ratifica el hecho de que la relación es inversa entre el precio y la cantidad demandada. Desde el punto de vista de la relación del ingreso-demanda, en este caso la función demanda tendrá que asumir otra forma, una forma contraria a la anterior, debido a que a un ingreso Y sub 0 corresponderá a una cantidad demandada de Q sub 0, y si se llegara a elevar el ingreso del consumidor, la cantidad demandada se incrementaría, lo que determina una relación directa entre el ingreso y la demanda. Una tercera variable que asume similar situación viene a ser la cantidad consumidora. A mayor cantidad de consumidores, a mayor población consumidora, va a corresponder una mayor cantidad demandada o viceversa. De tal manera que es posible establecer la elasticidad precio, en este caso de la demanda, simplemente obteniendo el cociente del incremento del precio entre la disminución de la cantidad demandada. Obviamente el resultado va a ser negativo. En el caso de la elasticidad del ingreso y de la población, que tienen la misma conducta, la misma tendencia, la elasticidad será cuantificada dividiendo la variación del ingreso, en este caso el incremento del ingreso, entre también el incremento de la cantidad demandada. Por ende, el resultado tendrá un signo positivo. En todo estudio de mercado siempre es recomendable en forma previa proceder a la segmentación del área del estudio de mercado. Esto se refiere al hecho de poder reducir el área que demanda o que justifica el realizar una investigación de mercado. Entonces, a objeto de optimizar tiempo y recursos, se recomienda seleccionar el área conveniente del mercado para llevar a cabo la investigación en función de los siguientes 4 criterios.
Hay un primer criterio referido a la segmentación geográfica que divide el mercado en diferentes unidades geográficas: nación, estado, religión, ciudad, zona e inclusive barrio. Es posible considerar una segunda segmentación definida demográfica porque divide en grupos de acuerdo a variables referidas a sexo, a edad, ingresos, educación, etnias, religión, nacionalidad, etc. Hay un tercer criterio de segmentación denominado psicográfico que divide en diferentes grupos con base a su clase social, su estilo de vida, su idiosincrasia, creencias y valores. Y por último, se pudiera considerar una cuarta segmentación, en este caso conductual, que establece la división con base a la ocasión de compra, a sus conocimientos y a las actitudes y usos del consumidor. A objeto de entender mejor el tema de la segmentación del área del estudio a ser estudiado, vamos a proponer un sencillo ejemplo referido a un proyecto que esté orientado a atender la demanda nacional. En este sentido, tendríamos que considerar a nivel nacional una cantidad de 11.654.312 habitantes que vendrían a ser el objeto del estudio. Sin embargo, si el proyecto está orientado a la producción y comercialización de dispositivos intrauterinos con el objetivo de controlar la natalidad, si ustedes quieren, de evitar el embarazo, lo primero que tiene que ocurrírsenos es realizar una segmentación por sexo. ¿Por qué? Porque este producto va a ser demandado exclusivamente por mujeres y no por hombres. Entonces, esta primera segmentación nos permite reducir a un 51% de la población total de habitantes a nivel nacional. Pero podemos ir más allá, porque también podríamos considerar la segmentación por edad, en este caso ya solamente del total de mujeres, 5.9 millones, debido a que desde bebés hasta cierta etapa de la adolescencia, las mujeres no van a demandar este producto, este dispositivo intrauterino para controlar la natalidad. Por ende, no tienen objeto de ser estudiadas. Aquí se estima un 35% correspondiente a este rango de edad. De la misma forma, tendríamos que considerar aquellas mujeres que han superado los 50 años de edad y que obviamente al no ser fértiles tampoco van a demandar este tipo de productos. De tal manera que el área de estudio en base a la segmentación por edad puede reducirse aún más, solamente a un 47% del total de las mujeres. En este caso, a 2.8 millones de personas que debieran ser objeto de estudio. Pero por último, tenemos también una posible segmentación referida al nivel económico, en el sentido de que, sobre todo en nuestra realidad, no todas las mujeres en edad fértil están en posibilidades de poder pagar y por ende demandar este dispositivo de control de la natalidad. Entonces, asumiendo que un 35% de las mujeres se encuentran en una pobreza extrema que no le permite el poder acceder a este producto, sería posible el reducir la cantidad de mujeres en edad fértil a simplemente un 65% de estas, llegando a establecer un número de 1.800.000 mujeres que efectivamente constituiría el segmento de mercado potencial que ameritaría llevar adelante el estudio. Si ustedes hacen un análisis un poquito más conciencial, podrán darse cuenta del beneficio, y en este caso la necesidad de segmentar en forma previa el área del estudio del mercado para optimizar el uso de tiempo, esfuerzo y obviamente recursos económicos en este caso. Por último,
como es de rigor, vamos a referirnos al material de lectura obligatoria que consiste en la revisión del libro guía que se les ha proporcionado para este efecto. Y en este caso deberán proceder al estudio de la página 35 a la 39. También resolver el ejemplo 7 que se encuentra en el mismo libro. Y por último, responder a las primeras 3 interrogantes del formulario de repaso número 2. En esta ocasión no vamos a definir la presentación de tareas, confiando en que se va a dar cumplimiento a las instrucciones establecidas. Nuevamente ha sido un gusto el poder compartir en esta situación un tutorial, más que clase, un tutorial a través de este medio, y obviamente agradecerles por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.